Osteoporosis posmenopausia bifosfonato DEXA. La osteoporosis afecta aproximadamente a 200 millones de mujeres en todo el mundo, siendo las mujeres posmenopáusicas las que corren el mayor riesgo debido a la disminución de los niveles de estrógeno, lo que acelera la pérdida ósea. El mecanismo fisiopatológico implica un desequilibrio entre la resorción y la formación ósea, lo que conduce a una disminución de la densidad mineral ósea, DMO. El enfoque diagnóstico clave es la medición de la DMO mediante absorciometría de rayos X de energía dual DEXA, con una puntuación T de -2,5 o inferior que indica osteoporosis. La estrategia de manejo principal incluye el uso de bifosfonatos, como alendronato 70 mg por vía oral una vez a la semana, para reducir el riesgo de fracturas en un 40 a 50%. Puntos clave. Note: la prevalencia de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas es aproximadamente del 30% en los Estados Unidos. El riesgo de fracturas vertebrales aumenta un 32% por cada disminución de una desviación estándar en la DMO. Los bifosfonatos como el alendronato reducen el riesgo de fracturas de cadera en un 40% y de fracturas vertebrales en un 50%. La dosis recomendada de alendronato es de 70 mg por vía oral una vez a la semana, con una duración del tratamiento de 5 años. Denosumab 60 mg por vía subcutánea cada 6 meses es una terapia alternativa para pacientes que no toleran los bifosfonatos. Se recomienda la suplementación de calcio con 500 a 700 mg por vía oral al día y vitamina D 800 a 1000 UI por vía oral al día para todos los pacientes con osteoporosis. Se estima que el costo de las fracturas relacionadas con la osteoporosis en los Estados Unidos es de $19.000 millones al año. El riesgo a 10 años de sufrir fracturas osteoporóticas importantes se puede estimar utilizando la puntuación FRAX, una puntuación del 20% o más indica un riesgo alto. La Fundación Nacional de Osteoporosis recomienda el tratamiento para pacientes con una puntuación T de -2,5 o inferior, o aquellos con una puntuación T entre -1 y -2,5 y una puntuación FRAX a 10 años del 20% o superior. El ejercicio regular, como el entrenamiento con pesas y de resistencia, puede reducir el riesgo de caídas en un 25% y de fracturas en un 15%. También se recomienda dejar de fumar y evitar el consumo excesivo de alcohol para reducir el riesgo de osteoporosis. Descripción general y epidemiología. La osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una disminución de la masa y densidad ósea, lo que conduce a un mayor riesgo de fracturas. El código ICD-10 para la osteoporosis es M80, M82. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, aproximadamente 200 millones de mujeres en todo el mundo padecen osteoporosis, siendo las mujeres posmenopáusicas las que corren el mayor riesgo. En los Estados Unidos, la prevalencia de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas es aproximadamente del 30%, con un aumento significativo del riesgo después de los 65 años. Se estima que la incidencia global de fracturas osteoporóticas es de 9 millones al año, siendo las fracturas de cadera el tipo más común. La carga económica de la osteoporosis es sustancial, con un costo anual estimado de $19.000 millones en los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo modificables para la osteoporosis incluyen el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la inactividad física, con riesgos relativos de 1,5, 1,3 y 1,2, respectivamente. Los factores de riesgo no modificables incluyen la edad, el sexo y los antecedentes familiares, con riesgos relativos de 2,5, 2,0 y 1,8, respectivamente. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la osteoporosis implica un desequilibrio entre la resorción y la formación ósea, lo que conduce a una disminución de la densidad mineral ósea, DMO. La resorción ósea está mediada por osteoclastos, que son activados por el receptor activador del ligando del factor nuclear kappa B, RANKL. La formación de hueso está mediada por los osteoblastos, que están regulados por diversos factores de crecimiento y hormonas, incluidos el estrógeno y la hormona paratiroidea. La disminución de los niveles de estrógeno después de la menopausia acelera la pérdida ósea al aumentar la actividad de los osteoclastos y disminuir la actividad de los osteoblastos.
La línea de tiempo de progresión de la enfermedad se caracteriza por una rápida disminución de la DMO durante los primeros 5 a 10 años después de la menopausia, seguida de una disminución más lenta. Las correlaciones de biomarcadores incluyen una disminución de la osteocalcina sérica y un aumento del telopéptido C terminal, CTX, sérico, que son marcadores de formación y resorción ósea, respectivamente. Presentación clínica. La presentación clásica de la osteoporosis es una fractura por compresión vertebral, que ocurre en aproximadamente el 50% de los pacientes. Otras presentaciones comunes incluyen fracturas de cadera, fracturas de muñeca y pérdida de altura. Las presentaciones atípicas, especialmente en pacientes de edad avanzada, incluyen dolor de espalda, dificultad para caminar y disminución de la movilidad. Los hallazgos de la exploración física incluyen cifosis, pérdida de lordosis lumbar y disminución de la masa muscular, con sensibilidades y especificidades del 60% y 80%, respectivamente. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen dolor de espalda intenso, dificultad para caminar y pérdida del control de la vejiga o los intestinos. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como el índice de discapacidad de Oswestry, se pueden utilizar para evaluar el impacto de la osteoporosis en las actividades diarias. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico paso a paso de la osteoporosis incluye antecedentes médicos, examen físico, análisis de laboratorio y estudios de imagen. Las pruebas de laboratorio incluyen calcio, fosfato y fosfatasa alcalina en suero, con rangos de referencia de 8,5 a 10,5 mg/dl, 2,5 a 4,5 mg/dl y 30 a 120 U/dl, respectivamente. Los estudios de imágenes incluyen DEXA, que es el estándar de oro para medir la DMO. La puntuación T se utiliza para diagnosticar la osteoporosis. Una puntuación de -2,5 o menos indica osteoporosis. La puntuación Z se utiliza para diagnosticar la osteopenia. Una puntuación entre -1 y -2,5 indica una masa ósea baja. Se pueden utilizar sistemas de puntuación validados, como la puntuación FRAX, para estimar el riesgo de fracturas osteoporóticas importantes a 10 años. El diagnóstico diferencial incluye osteomalacia, enfermedad de Paget y mieloma múltiple, que pueden distinguirse mediante pruebas de laboratorio y estudios de imagen. Manejo y tratamiento. Se requiere estabilización de emergencia para pacientes con dolor de espalda intenso, dificultad para caminar o pérdida del control de la vejiga o los intestinos. Los parámetros de seguimiento incluyen signos vitales, examen neurológico y pruebas de laboratorio, como calcio y fosfatos séricos. Las intervenciones inmediatas incluyen el manejo del dolor con analgésicos, como paracetamol 650 mg por vía oral cada 4 horas, y la estabilización de la columna con aparatos ortopédicos o cirugía. La farmacoterapia de primera línea para la osteoporosis son los bifosfonatos, como el alendronato, 70 mg por vía oral una vez a la semana. El mecanismo de acción implica la inhibición de la actividad de los osteoclastos, lo que conduce a una disminución de la resorción ósea. El plazo de respuesta esperado es de 6 a 12 meses, con una reducción significativa del riesgo de fracturas vertebrales. Los parámetros de seguimiento incluyen calcio sérico, fosfato y fosfatasa alcalina, así como mediciones de DMO cada 2 años. La base de evidencia incluye el Fracture Intervention Trial, que demostró una reducción del 50% en el riesgo de fracturas vertebrales con la terapia con alendronato. Key Points: embarazo. Los bifosfonatos están contraindicados durante el embarazo con una categoría de seguridad de C. Las terapias alternativas incluyen suplementos de calcio y vitamina D. Enfermedad renal crónica. Los bifosfonatos están contraindicados en pacientes con una tasa de filtración glomerular, TFG, inferior a 30 ml/min. Denosumab puede considerarse como una terapia alternativa. Insuficiencia hepática. Los bifosfonatos están contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática grave. Denosumab puede considerarse como una terapia alternativa. Ancianos, 65 años. Los bifosfonatos pueden usarse en pacientes de edad avanzada, pero con precaución y con una estrecha vigilancia de la función renal. Denosumab puede considerarse como una terapia alternativa. Complicaciones y pronóstico.
Las principales complicaciones de la osteoporosis incluyen fracturas por compresión vertebral, fracturas de cadera y fracturas de muñeca, con tasas de incidencia del 50%, 20% y 10%, respectivamente. Los datos de mortalidad incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 10% y una tasa de mortalidad a un año del 20% después de una fractura de cadera. Se pueden utilizar sistemas de puntuación de pronóstico como la puntuación FRAX para estimar el riesgo de fracturas osteoporóticas importantes a 10 años. Los factores asociados con un mal resultado incluyen la edad, el sexo y las comorbilidades, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Se recomienda intensificar la atención a un especialista para pacientes con osteoporosis grave o aquellos que han sufrido una fractura. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de medicamentos incluyen romosozumab 210 mg por vía subcutánea mensual, que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la esclerostina, una proteína que regula la formación de hueso. Las pautas actualizadas incluyen las recomendaciones de 2020 de la Fundación Nacional de Osteoporosis, que enfatizan la importancia de la evaluación y el tratamiento del riesgo de fractura. Los ensayos clínicos en curso incluyen el ensayo NCT 04134134, que evalúa la eficacia y seguridad de denosumab en pacientes con osteoporosis. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes incluyen la importancia del ejercicio regular, la suplementación con calcio y vitamina D y el cumplimiento de la medicación. Las estrategias de cumplimiento de la medicación incluyen pastilleros y recordatorios. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen dolor de espalda intenso, dificultad para caminar y pérdida del control de la vejiga o los intestinos. Los objetivos de modificación del estilo de vida incluyen una ingesta de calcio de 500 a 700 mg por vía oral al día, una ingesta de vitamina D de 800 a 1000 UI por vía oral al día y ejercicio regular, como levantamiento de pesas y entrenamiento de resistencia, con un objetivo de 30 minutos por día, 3 veces por semana. Las recomendaciones del cronograma de seguimiento incluyen citas periódicas con un proveedor de atención médica cada 6 a 12 meses para controlar la DMO y ajustar el tratamiento según sea necesario. Perlas clínicas. Note: la puntuación FRAX se puede utilizar para estimar el riesgo a 10 años de fracturas osteoporóticas importantes, una puntuación del 20% o más indica un riesgo alto. Los bifosfonatos como el alendronato reducen el riesgo de fracturas de cadera en un 40% y de fracturas vertebrales en un 50%. Denosumab 60 mg por vía subcutánea cada 6 meses es una terapia alternativa para pacientes que no toleran los bifosfonatos. El ejercicio regular, como el entrenamiento con pesas y de resistencia, puede reducir el riesgo de caídas en un 25% y de fracturas en un 15%. También se recomienda dejar de fumar y evitar el consumo excesivo de alcohol para reducir el riesgo de osteoporosis. Se estima que el costo de las fracturas relacionadas con la osteoporosis en los Estados Unidos es de $19.000 millones al año. El riesgo a 10 años de sufrir fracturas osteoporóticas importantes se puede estimar utilizando la puntuación FRAX, una puntuación del 20% o más indica un riesgo alto. La Fundación Nacional de Osteoporosis recomienda el tratamiento para pacientes con una puntuación T de -2,5 o inferior, o aquellos con una puntuación T entre -1 y -2,5 y una puntuación FRAX a 10 años del 20% o superior. Se recomiendan citas de seguimiento periódicas con un proveedor de atención médica cada 6 a 12 meses para controlar la DMO y ajustar el tratamiento según sea necesario. Referencias. 1. Patel et al. Una revisión narrativa del tratamiento farmacéutico de la osteoporosis. Anales de articulación. 2023, 8-25. Mid. 385292240 https://pubmed.nlm.nih.gov/385292240 cerrar paréntesis. DOI 10.21037//AOG 23-2. 2. Sina et al. Terapia de vibración de todo el cuerpo como modalidad para el tratamiento de la osteoporosis senil y posmenopáusica. Un artículo de revisión.
Cureus. 2023, 15, 1E33690. MID, 36793830, https://pubmed.nlm.nih.gov/367933830 cerrar paréntesis. DOI, 10.7759 Cureus, 33690. 3. Uddin MZ et al. Comparación de teriparatida y bisfosfonatos para la osteoporosis posmenopáusica, una revisión sistemática y un metaanálisis de ECA. Informes de Ciencias de la Salud. 2026, 93E72096. MID, 42022682, https://pubmed.nlm.nih.gov/42022682 cerrar paréntesis. DOI, 10.1002/HSR 2.72096. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.